cómo resuelven las matemáticas problemáticas en el mundo industrial. Todo empieza realmente de una inquietud en la industria, ¿no? O sea, normalmente a lo mejor uno de los problemas claros que decir, quiero mejorar mi producción, quiero reducir la merma que hay en mi planta productiva. Como tal, el análisis numérico, que como usted ya bien lo acaba de mencionar, pues en el área de aquí de la universidad, pues muchos profesores, usted no es la excepción, se han pues puesto en práctica de aplicar las matemáticas a situaciones del mundo real. Sería muy importante uno como profesor cuando uno da clase, porque realmente yo considero que un buen profesor debe tener experiencia en campo, experiencias significativas que permita poder enseñar a los alumnos esas áreas de oportunidad que hay en la vida real, ¿no? Sean bienvenidos a un nuevo episodio para toda nuestra comunidad UPAEP. El día de hoy abarcaremos un tema muy importante que es matemáticas en la industria. ¿Cómo resuelven las matemáticas problemas en la industria? Soy Fausto Moreno Aguilar, estudiante de Ingeniería Civil, y el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con un ponente que, si me permiten leer una semblanza un poco pues muy concreta, que abarca mucho de su experiencia. Tenemos aquí con nosotros el día de hoy al doctor José Luis Martínez Flores, quien es licenciado en matemáticas y con una maestría en ciencias de la administración, con especialidad en sistemas, así como un doctorado en ingeniería de sistemas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, alcanzando el nivel 1. Su trayectoria incluye destacados logros, como el Premio Nacional de Logística y papel como vicepresidente en la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Pues antes que nada, agradecerle aquí a nuestro ponente, profe, doctor, el día de hoy que esté pues aquí platicando con nosotros acerca de las matemáticas en la industria. Sea bienvenido aquí en este podcast Ingenious. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Realmente me siento contento y entusiasmado por esta invitación y pues, estamos dispuestos a ver algunas cosas que me ha pasado en la vida de cómo resolver algunos problemas en la industria utilizando un procedimiento matemático. Correcto, pues empezaremos con la pregunta destacable en este podcast, que es ¿cómo resuelven las matemáticas problemáticas en el mundo industrial? Doctor, si usted nos pudiese comentar. Pues todo empieza realmente de una inquietud en la industria, ¿no? O sea, normalmente a lo mejor uno de los problemas claros que decir, quiero mejorar mi producción, quiero reducir la merma que hay en mi planta productiva. ¿Cómo le hago para satisfacer bien a mis clientes, entregándoles a tiempo el producto que están solicitando? ¿Cómo le hago para tener unos buenos abastecedores de material que lo entreguen a tiempo, etcétera? Hay muchas preguntas que en la industria, los dueños de la industria, los gerentes, los directores, el consejo de administración, se preguntan de cómo mejorar su empresa, ¿no? De ahí empieza, digamos, esa inquietud. Entonces, ellos detectan en base a su planeación estratégica, ¿sí? Ellos detectan algunas áreas importantes, cómo crecer, cómo consolidarse. Y de ahí empieza a surgir algunas preguntas de mejora. ¿Cómo podemos mejorar X factor, no? El siguiente paso es que, ya que ellos detectan en su plan estratégico, ¿no? Entonces lo empiezan a bajar en la organización a las diferentes áreas de importancia, finanzas, producción, cadena de suministro, etcétera. Y ahí se puede identificar cómo se alinean cada una de estas áreas con el plan estratégico de la empresa. Con eso, entonces empiezan a observarse cómo poder soportar el plan estratégico con mi plan estratégico de producción, mi plan estratégico de inventarios, de distribución, etcétera. Vamos yéndonos hacia abajo, entonces empezamos a ver qué línea es más productiva que otra, por qué es más productiva que otra, cómo hacemos que mejoren, cómo hacemos que tengan mejor calidad, mayor respuesta, cómo hacemos que se entreguen a tiempo y empezamos a bajar la parte estratégica de la organización hacia
la parte operativa. Y ahí se pueden detectar muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, no se entregan a tiempo el 20% del producto. Solo entregamos el 80% en el tiempo que lo requieren. Es un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo no entrego a tiempo, voy a perder clientes. Entonces tengo que entregar a tiempo. Entonces, para entregar a tiempo, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué es lo que está pasando? Entonces podemos observar que a lo mejor la línea de producción no está produciendo adecuadamente, o bien el almacén no está bien organizado, de tal manera que cuando llega un tráiler a surtir ahí, pues no está el material disponible, o se tardan mucho en poder ubicar, etcétera. Entonces, esas prácticas, esas operaciones nos ayudarán a mejorar esta parte. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como gerente de abastecimiento? Pues para poder surtir a tiempo. Y entonces me doy cuenta que ahí en ese punto yo necesito detectar esas áreas de oportunidad y poder consolidarlas. Normalmente este tipo de problemas se requiere una formación importante en el área de ingeniería, en el área de matemáticas, que nos permita tener una visión adecuada de cómo resolver este problema. Ahora bien, esta forma de cómo resolver ese problema se puede ver de diferentes maneras, diferentes enfoques. Puede ser un método de por experiencia puedo resolver este problema y lo resuelvo así, o puede ser de una manera estadística, pues yo me doy cuenta que tengo tantos errores, etcétera. Pero hay una forma muy interesante que es la concepción del modelo matemático del problema. Desde este punto de vista, realmente las matemáticas o la formación matemática nos ayuda a cómo interpretar un problema de la vida real y cómo transformarlo en un modelo matemático. Eso se requiere una formación sólida en ingeniería, por supuesto, con una formación muy importante en el área de las matemáticas. Teniendo este modelo matemático, ya que me representa ese problema, entonces lo que tenemos que hacer es cómo resolver ese modelo matemático. Y ahí entran muchas áreas de la ingeniería que son muy importantes para resolver este tipo de modelos. Sí, como lo que viene siendo los métodos numéricos aplicados en una simulación de líneas de ensamblaje, como lo veíamos en algunas clases que usted nos comentaba, respecto a que las matemáticas son fundamentales, al igual que el uso de la tecnología, pues para lo que usted me está comentando, ¿no? Optimizar ese tiempo, como tu gerente con tu producto final y con tus clientes, ¿no? Asimismo, exactamente así es. Realmente, esas herramientas que nos enseñan en la escuela de ingeniería, como en este caso la UPAEP, les enseñamos herramientas que les permitan a ustedes cómo resolver ese tipo de problemas. La importancia aquí es cómo nosotros como profesores podemos hacer que nuestros alumnos tengan las capacidades matemáticas de identificar esos problemas y hacer ese modelo que realmente representa ese problema real utilizando las técnicas de ingeniería de cómputo que nos permite resolverlo de una manera eficiente, ¿no? Y con eso se puede mejorar sustancialmente el problema. Y pues también como tal el análisis numérico, que como usted ya bien lo acaba de mencionar, pues en el área de aquí de la universidad, pues muchos profesores, usted no es la excepción, se han pues puesto en práctica de aplicar las matemáticas a situaciones del mundo real, generando pues este impacto positivo en la formación de muchos estudiantes. Yo soy el caso de uno de ellos, ¿no? Pues saber que no solamente se queda en algo teórico o en algo de aprendizaje en tu libreta, en apuntes del salón, sino que también es algo que el día de mañana lo vas a aplicar, lo tienes que recordar, tienes que ponerlo en proceso, pues siendo representante o siendo como tal gerente de alguna planta de ensamblaje, pues sí es importante como tal llevar a cabo todo este análisis que usted nos está comentando. Sí, definitivamente es una tarea muy, muy importante uno como profesor cuando uno da clase, porque realmente yo considero que un buen profesor debe tener experiencia, experiencia en campo, experiencias significativas que permita poder enseñar a los alumnos esas áreas de oportunidad que hay en la vida real, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco de cálculo, ¿no?
A veces los profesores nos empeñamos en dar cosas de cálculo, hacer graficar funciones, hacer cosas de ese tipo, lo cual es bueno, definitivamente. Sin embargo, debemos de motivar a los alumnos con problemas reales, pero que sean realmente reales, que no sean de un libro, sino que sean reales, que se puedan palpar en la industria local, en Puebla, en México, que pues sean capaces de cómo abordar ese problema, aunque sea en pequeño, en petit, pero que sepan que se enfrentan a una situación así y con la ayuda de uno, como profesor, puedan resolver ese problema. Yo creo que eso es sustancial, que los profesores de matemáticas en la UPAEP tengamos ese tipo de experiencias significativas para poder transmitírsela a los alumnos, ¿no? Claro, y pues también este modelado matemático, pues no solamente abarca una sola parte en el área de ingeniería, sino que también pues hay aplicaciones en la industria aeroespacial, en la construcción y pues en un sinfín de manufactureros en plan trabajo, hay en diversas partes y pues de todo lo que usted en algún momento en alguna clase mencionó que se requieren de ingenieros, se requieren de personas capaces pues, de afrontar este tipo de desafíos, retos, problemas, dar esa solución, porque no podemos decir: "No, pues, no sabemos, cancelen las líneas de ensamblaje". Es erróneo dar esa respuesta vaga, al contrario, empezar a buscar soluciones, empezar como tal a ver qué capacidades tenemos como tal, como nuestro personal, nuestra maquinaria, y buscar una alternativa muy distinta, ¿no? Muy bien, en efecto, sí es. Ahorita fíjate que estaba involucrado en un proyecto en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey, muy interesante en el área de la construcción, muy, muy interesante. Ahí el problema que se tenía, que se estuvo abordando y que se ha publicado este artículo recientemente en una revista que se llama Matemática Contemporánea. Este trabajo es importante porque da una perspectiva de cómo se va moviendo la construcción en la zona de Monterrey, toda la zona metropolitana. Y eso es una perspectiva a 30 años de cómo se estaba moviendo la industria de la construcción. Como ellos estaban trabajando en esta empresa, es interesante, tienen muchos problemas porque tienen ubicados muchos almacenes. Abrieron un fraccionamiento y empezaron a construir y ponían un almacén. Y en cada fraccionamiento hicieron un almacén. Y lo que se decía, que es muy cierto, que realmente tener muchos almacenes no es costeablemente adecuado. Entonces la pregunta es, ¿dónde ubico esos almacenes, un almacén más grande que me permita optimizar mis trayectorias a los diferentes fraccionamientos, que lo haga mejor? Y la pregunta es, con la perspectiva que se tiene, ¿cómo le puedo darle un seguimiento adecuado en la industria de la construcción? Bueno, los resultados fueron muy interesantes por lo siguiente. Se hizo un recuento histórico de cuál era el comportamiento de la industria, de este tipo de industria de construcción. Se hizo un análisis de datos. En ese análisis de datos se encontró cuál iba a ser el comportamiento en los 30 años. Se hicieron simulaciones y realmente se encontraron resultados muy adecuados. Esos resultados ya están publicados en la revista y realmente ejemplifica de cómo una modelación matemática, utilizando una herramienta que se llama ciencia de datos, nos puede ayudar a ver una perspectiva del comportamiento de la industria de la construcción en los próximos 30 años. Y lo más interesante es que con estos datos, en la aproximación que se tiene al 2024 de los datos pasados, resultó que hubiera una diferencia muy marginal que permitía destacar que los resultados obtenidos a 30 años iban a ser los adecuados. Entonces, hablando de la industria de la construcción, realmente también hay un impacto en esta modelación matemática. Y como lo he mencionado en estos momentos y lo menciono mucho en mis clases, estas investigaciones que se hacen en la industria mexicana, no en la industria de otro país, en la industria mexicana, es importante darlas a conocer para que los alumnos sepan que esta formación en matemáticas puede ayudarlos a tener una visión independientemente del área en que se estén desarrollando, ya sea la ingeniería civil, ya sea la manufactura, ya sea computación, etcétera.
Correcto. Pues sí, como usted lo acaba de comentar, esta información se encuentra disponible en la revista Matemática Contemporánea. Hacerle la invitación cordial a todas nuestras personas que nos están escuchando, a la comunidad UPAEP, que si tienen más interés acerca de todo este tema que, como lo mencionábamos anteriormente, pues es muy complejo, es muy amplio, no es algo que podamos abarcar en unos simples renglones, simples palabras, al contrario, es algo que debe de tener mucha exploración, debe de existir mucho interés por parte de las personas al quererse, pues más que nada superar, al querer optimizar un proceso, como usted lo acaba de mencionar, de pues todos estos almacenes, cómo encontrar esa manera de hacer más óptimo, pues yo creo que sus traslados, material, y pues es curioso porque muchos pensamos en este caso de, pues viéndolo desde un lado de la ingeniería civil, pues es simplemente dedicarse a construir y eso, y que nos traigan el cemento, la varilla y empecemos, ¿no? Pero no vemos pues todos estos gastos que también implican los traslados, pues ese tiempo que nos estaríamos tardando más en entregar este proyecto terminado, sino que es todo un mundo detrás y es algo que ahorita lo acaba de mencionar y esto es más que nada sabiendo utilizar un razonamiento lógico claro y utilizando las matemáticas. Así es, en efecto. Lo que tú mencionas, que a veces no nos damos cuenta por la falta de experiencia muchas veces, es que todos pertenecemos a una cadena de suministro. Todos estamos dentro de la cadena de suministro. La industria de la construcción requiere almacenes, por supuesto, requiere de dónde ubicar almacenes, requiere de qué cantidades debe de haber en inventario para hacer un buen proceso de producción, en este caso en la industria de la construcción. Si nosotros pensamos que nos articulamos muy bien dentro de una cadena de suministro, realmente podemos hacer las cosas mucho más eficientes que si lo hacemos de una manera aislada. Entonces, esto se llama integración de la cadena de suministro, particularmente aquí en la parte de la industria de la construcción. Correcto. Pues también no sé si nos podría mencionar algún caso en el tema de la industria automotriz, porque también es un mundo dentro. Es un mundo de verdad y muchos casos. Voy a platicar de uno muy particular, que ahorita me viene a la mente, de un caso de una compañía, no creo que se me permita decir el nombre, pero de una compañía que produce aceites y lubricantes para automóvil. Es muy interesante. Ellos tienen un problema de que tienen un almacén, una nave enorme de producto terminado, y ellos tienen que distribuir a todo México, a sus diferentes clientes de ese almacén. Es un almacén muy grande, de costo muy alto a nivel anual, muy, muy alto, que tenía 23 andenes de entrada, salida, o sea, un almacén bastante grande, y por supuesto el costo era muy, muy alto. Ellos querían optimizar su recurso, decía: "Bueno, yo no quiero pagar tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer?". No, digo, bueno, uno de los problemas que ellos vieron en su momento era construir un almacén automatizado. ¿Esto qué es almacén automatizado? La planta productiva hace su parte, produce, luego de ahí se emplaya el producto, se lleva al almacén de producto terminado, pero como va a ser automatizado, entonces inmediatamente al terminar la línea de producción, se consideran montacargas automáticos de trayectoria fija para irlos a llevar al almacén y de la misma manera de cómo si salen del almacén hacia el puerto de salida, donde están los trailers diferentes para despacharlos a los diferentes clientes. Ese resultado fue muy bueno porque se hizo una modelación matemática muy extensa del problema. El problema tenía que ver desde proveeduría, o sea, desde cómo llegaban los insumos a la planta, de cómo se producía y finalmente cómo se llevaba la entrega. Se hizo un análisis del estado actual del sistema, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto me tardo con el almacén para llevarlo a mis clientes? ¿Cuánto me tardaría en el sistema automatizado para llevarlo a mis clientes? Y se encontró que con un costo considerablemente, prácticamente la mitad de lo que costaba, realmente se iba a tener la misma eficiencia logística con un mucho menor costo del que se tenía. Entonces, definitivamente, este tipo de trabajos también fue publicado en una revista de alto impacto en Estados Unidos, donde viene, pues, qué fue lo que pasó, qué se hizo para estas mejoras, ¿no? Ahí la técnica que se utilizó fue una un sistema de simulación de gran escala, a nivel bidimensional, y realmente yo creo que en esta universidad, si mal no recuerdo, llevan
ese tipo de software que les permite simular adecuadamente en una empresa de este tipo. Entonces, definitivamente, estas experiencias significativas tienen que bajarse a los estudiantes para que ellos tengan motivación de saber qué es lo que van a hacer cuando salgan de aquí, ¿no? Correcto, y pues ya estamos hablando de este apartado muy importante que son las matemáticas financieras en la industria. Usted lo acaba de comentar con la aplicación del cálculo, pues en esta valoración de activos y costos de producción. Y pues al final le vuelvo a comentar, existe esa problemática, hay que buscar una solución como ingenieros o como personas que tenemos que encontrar pues esa solución, ¿no? Por supuesto, sí. Definitivamente así sucede en todos los lugares, en todas las empresas, siempre tratamos de optimizar recursos, minimizar costos, optimizar utilidades, etcétera. Siempre todas las empresas buscan este tipo de soluciones y definitivamente hay que estar bien preparados para resolver ese tipo de problemas. ¿Ok? Bueno, ¿y qué nos podría mencionar acerca de pues la estadística que se aplica pues para la mejora de estos procesos industriales? Fíjate que, realmente me he puesto a analizar, en toda la historia que he tenido yo de hacer trabajo de campo y mi formación de matemático y luego como doctor en ingeniería, cómo he ido evolucionando realmente, ¿no? Yo me acuerdo hace 30 años que me gradué de doctorado, hace mucho tiempo, la estadística multivariante era lo máximo, ¿no? Hacíamos muchas cosas con estadística multivariante, encontramos factores importantes. Pero ahorita realmente hablar de estadística multivariante o de estadística, ahorita el nombre de ciencia de datos, ¿no? Realmente el nombre que debería llevar la materia simplemente debe ser análisis de datos. En mi opinión, ya no puede ser una materia específica de estadística, sino que debe ser una materia de análisis de datos. Y en esa materia de análisis de datos, o en esa secuencia de materias de datos, definitivamente tienen que considerarse los datos estáticos como que se utilizan en la estadística normal, los datos multivariables, que realmente es lo recomendable que se aprenda en la industria porque nada es univariable, realmente nada es univariable, todo es multivariable o tenemos datos estáticos, pero lo más importante es que esos datos estáticos son para un tiempo T definido. Al día tal, tengo tanto en inventario, tengo esto, pero realmente esto va evolucionando en el tiempo. Entonces, realmente lo que se tiene son datos continuos. Entonces, aquí este punto importante de en vez de hablar de estadística, hablemos de análisis de datos. Si los datos se comportan estáticos, utilizo estadística multivariada. Si se comportan dinámicos, puedo usar un análisis de datos en continuo, por ejemplo. Ahora, ¿cómo almaceno los datos? Que es importante. Pues si yo tengo un número de datos finito y pequeño, pues es muy fácil usar tablas de Excel, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo datos continuos en el tiempo que van evolucionando y además multifactorial y multivariable? Entonces realmente se convierte en un almacenamiento muy complicado que ahorita actualmente la gente está trabajando con ese tipo de datos y aquí en esta situación se utilizan otras técnicas de ciencia de datos como inteligencia artificial, que nos permite obtener ciertas características de esos datos para tomar decisiones de hacia dónde vamos. Correcto, acaba de mencionar un término que es muy sonado últimamente, que es la inteligencia artificial. Desde su punto de vista, ¿cree que esta inteligencia en algún momento ya capaz, mejorada por las personas, sus desarrolladores, pues tenga un impacto en la manufactura y un mantenimiento pues predictivo en algunas empresas de que, como usted lo acaba de mencionar, ahorita tenemos tantos clientes, tantos inventarios, en un futuro tendremos esto? ¿Cree que esta inteligencia algún día llegue a estar tan bien desarrollada como para darnos esos datos importantes? Definitivamente sí. O sea, definitivamente la inteligencia artificial o las técnicas de inteligencia artificial nos van a permitir en algún tiempo tomar decisiones más acertadas con respecto a nuestros problemas de manufactura, de ingeniería, de distribución, etcétera. Sí, y precisamente por eso lo hablaba, ¿no? Entre más datos tenga, entre más información tenga, es más complicado manejar esta información.
Si utilizamos técnicas como de estadística, nos quedamos cortos realmente. Necesitamos utilizar técnicas más poderosas, redes neuronales, por ejemplo, algoritmos genéticos que nos permitan encontrar esas características dentro de esta inmensa cantidad de datos que nos permita tomar decisiones más acertadas. Eso es definitivo. Claro, los algoritmos de optimización en esta cadena de suministro, ¿no? Tener esto, bueno, siempre presente en un análisis predictivo, pues, en la industria. También, pues, no sé si usted nos podría comentar acerca de, pues, de alguna investigación que desde su perspectiva, desde su campo laboral y experiencia, pues, usted cree que haya tenido éxito y pueda mejorarse, porque nunca el límite, yo creo que en la vida es no hacerlo, ¿no? Siempre es involucionar, pues hacer algo más y yo creo que si alguna empresa o algún trabajo que haya llegado a ese éxito, pues podría llegar a otro éxito superior, ¿no? Entonces, si usted nos Sí, podría comentar sí, acerca de sí, eso. por supuesto. O sea, realmente tengo un trabajo que es, yo creo que mi favorito y de muchos, ¿no? Es un trabajo de digitalización de la cadena de suministro, que hacia allá va, de hecho, hacia allá vamos, ¿no? Ese trabajo fue muy curioso, la situación en que emergió, porque en el 2017 fui invitado por una empresa, ¿no? Para dar una plática de la cadena de suministro digital. Así se llamaba la plática. Y entonces a mí me dio mucho gusto y me llamó mucho la atención de lo que era la cadena de suministro digital. Y tenía una alumna de doctorado que era muy inquieta, ¿no? Y me dijo: "Oye, ¿no tiene un tema?". Dijo: "Sí, mira, yo ahorita estoy muy metido en cadena de suministro digital". Y nos pusimos a ver si existían metodologías actualizadas de cómo digitalizar la cadena de suministro, ¿no? O la importancia que tenía. Y que realmente ese trabajo ha sido citado por muchos artículos que están trabajando digitalización en en la industria en la industria de la 4. Entonces, aquí lo importante es, ¿cuál es la aportación que se hizo? La aportación es, imagínense ustedes los que saben ingeniería industrial, ¿no? Lo que es un Kanban, sistema de tarjetitas en producción, ¿no? Ahora un Kanban digital, donde no requerimos tarjetitas. Esto estamos digitalizando todo el proceso, toda la cadena de suministro. Este artículo se publicó en el 2020, 2019 por ahí, y ha sido muy, muy citado en diferentes partes del mundo, con diferentes autores, y realmente ha sido muy exitoso. Yo creo que la industria 4.0 realmente, que ya la tenemos aquí y que a veces no queremos aceptarla porque andamos un poquito atrasados, ¿no? Pero realmente hacia allá va todo, o sea, va hacia allá. De hecho, en otros países ya están hablando de la 5.0, por ejemplo, y aquí estamos apenas con los inicios de la 4.0. En conclusión, yo considero que toda la parte de digitalización en todos los sistemas de producción, sistemas de cadena de suministro, sistemas de abastecimiento, sistemas que me permitan almacenar información con unos y ceros, ¿no? Realmente va a ser muy importante esa transición. Los que no podamos trascender ahí, pues va a ser, nos vamos a quedar atrasados, ¿no? Entonces, ahorita yo considero que en la universidad debemos de platicar y debemos de trabajar la parte de cómo digitalizar todos los procesos realmente, ¿no? Y cómo optimizar en situaciones donde yo tenga grandes bases de datos que me permita tomar decisiones lo más acertadas posibles, ¿no? En conclusión, realmente yo considero que mi mejor trabajo ha sido ese, de cómo poner un marco conceptual en el cual se puede la digitalización de la cadena de suministro nos va a favorecer mucho en todos los procesos de transformación. Correcto, y pues sí, usted acaba de comentar algo muy importante y creo que es muy grato para toda nuestra comunidad saber que existe dentro, pues, profesores, personas con un alto rango de experiencia laboral, estudios, doctorados, como usted, que no solamente se guardan para ellos mismos la información o procesos, al contrario, hacen esa invitación
a estudiantes para que pues se entornen un poco más respecto a lo que están estudiando, tengan esa experiencia, tengan ese primer acercamiento, esa oportunidad que pues realmente hay muchas personas fuera de, pues en este caso de esta institución educativa que, pues, no tan fácil te dan esa oportunidad, al contrario, qué bueno que usted ahorita nos acaba de comentar que le dio esa oportunidad a esa compañera, pues, son habilidades que vas desarrollando con el tiempo, y si alguien te da la oportunidad, pues, qué mejor, ¿no? Y acaba de mencionar algo muy importante también, lo de la industria 4.0, invitar a toda nuestra comunidad, a toda nuestra gente, que pues también vayan a ver el capítulo anterior, porque ya hablamos sobre este tema, la industria 4.0, y sí, ya está aquí a la vuelta de la esquina, y hay muchas personas que no lo queremos asimilar porque ya involucra más procesos y pues también es al final de cuentas lo que iniciamos hablando de aquí, ¿no? Optimización del tiempo, dar esa correcta funcionalidad aplicando pues correctamente las matemáticas dentro de una industria, un trabajo, cualquier situación en la que requiera, ¿sabes qué? Tengo que entregar tanto, tengo que hacer esto, ¿cómo agilizo más mis horas? ¿Cómo entrego a tiempo, no? Entonces, todo va en camino hacia allá, como usted lo acaba de comentar, y pues sí se está resolviendo mediante las matemáticas muchos problemas de las industrias, y las matemáticas están. Solo es cuestión de que el ingeniero, la persona designada al proyecto encargado, quiera utilizarlas a su favor y no en su contra. Por supuesto, definitivamente. Hay un punto muy importante, que se llama asimilación de tecnología. Nosotros como seres humanos tenemos cierto panorama de lo que es la tecnología y a veces pensamos que la tecnología nos va a quitar el trabajo, nos va a hacer las cosas más difíciles, nos va a poner a estudiar cuando estamos en una situación muy cómoda realmente. Y entonces eso se llama rechazo. Entonces, la asimilación de tecnología es, ¿cómo hago para que mis trabajadores, para que mis alumnos, para que mis profesores realmente puedan asimilar la tecnología de una manera correcta y positiva? Porque lo que primero que sentimos es rechazo. Un ejemplo muy sencillo, si yo estoy impuesto a utilizar Excel y dicen, ¿sabes qué? El Excel ya dejó, pasó a mejor época, existe este software que es más poderoso y que te puede ayudar a mejorar las cosas. Pues no se quieren cambiar, quieren estar con Sí Excel. existe ese rechazo. Existe ese rechazo, en efecto. Entonces sí debemos estar conscientes, nosotros como estudiantes, profesores, que nuestros alumnos van a rechazar, así como a veces rechazamos al profe porque es muy duro, o al otro porque es muy blando, o lo que sea, también hay un rechazo hacia la tecnología. Entonces, a nosotros como profesor nos toca transmitirle de que se sientan cómodos con esa adopción de esa tecnología, ¿no? Y lo mismo pasa en todo contexto, con la enseñanza, con los métodos de aprendizaje, con la interacción alumno-profesor, siempre sentimos un rechazo en primera instancia. Pero entonces tenemos que tratar de cómo construir ciertas metodologías que nos permitan asimilar adecuadamente todo este tipo de tecnología. Y yo creo que es un área de oportunidad muy grande, que por eso mucha industria luego no dan el siguiente paso porque no tienen el rechazo de sus operadores, de su gente, de que lo van a rechazar porque piensan que los van a correr del trabajo. Y es un rechazo muy grande. Entonces, yo creo que a nosotros como profesores también nos toca cómo convencer al alumno que los cambios se van a dar y que hay que asimilarlos de una manera correcta, más que tener un rechazo por esa nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, exacto, aceptar la tecnología en favor, apoyarse de ella, de Claro, hecho, cla y pues no tener ese rechazo ni miedo también por ser sustituido por una máquina, al contrario, pues si la máquina puede hacer esto, también en algún momento podemos asimilar de que pues no todo es perfecto, ¿no? También debe de existir esa intervención humana y como lo exacto. veíamos en clases, ¿no? Pues la máquina cómo identifica que este color es esto, dónde va a ir en este almacén, pues es matemáticas y es algo que pues tú como ser humano lo debes de entender perfectamente y pues debes de apoyarte con la tecnología, no Por supuesto, tenerle miedo. por supuesto, estoy completamente de acuerdo. El problema es que a veces no es tan fácil llevar a cabo todo este proceso. Y vas hablando en una empresa donde las empresas o las plantas productivas son muy diferentes al área académica. Es un poco más difícil ahí,
pero definitivamente tenemos que trabajar esa parte de la asimilación de tecnología. Correcto. Pues, algo más que quisiera usted abarcar acerca de este tema. También, pues, somos conscientes de que el análisis numérico, pues, que se usa y usted nos ha dado a notar mucho en sus clases, pues, se usa realmente para resolver los problemas matemáticos que resultan de modelos que representan un sistema en la vida real, ¿no? O sea, saliendo de las aulas a lo que tú te vas a enfrentar como ingeniero, como futuro profesionalista, ¿no? Eso es algo que muy destacablemente, y se lo digo yo por clara evidencia, porque ya estuve en algunas clases con usted, pues saber eso es de suma importancia, pues esa manera de transmitirle ese aprendizaje a los alumnos, créame que es muy importante. La verdad sí lo consideramos y es algo que también no fácilmente, o yo supongo, o quiero pensar que como docentes es un poco complicado, como usted lo acaba de mencionar antes, de encontrar esa manera de no ser rechazado por los mismos estudiantes. Por supuesto, sí, definitivamente ese tema es importante. Pues mira, yo quiero cerrar de la siguiente manera. A ver, los alumnos son inquietos en general. Yo creo que a los alumnos no se les debe subestimar. Yo creo que son muy capaces. Yo al menos me ha tocado aquí en la UPAEP que he tenido alumnos muy, muy capaces realmente. Yo creo que no hay que subestimarlos. Creo que pueden aprender de una manera diferente, también lo creo. No van a aprender como yo aprendí hace 40, 50 años, o sea, es diferente ya, el sistema es muy, muy diferente. Entonces uno se tiene que adaptar como profesor y tratar de llevar al aula todo ese aprendizaje. Y voy a poner un ejemplo, y lo he comentado y tú eres testigo de esto. A mí en general no me gustan los libros gringos, no me gustan porque exponen problemas que para nosotros son irreales, son muy, muy irreales. A mí me gusta que mis alumnos entiendan problemas que tenemos en nuestro Mexiquito, nuestro Puebla. Realmente es importante conocer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia que nos permita resolver ese tipo de problemas. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, los maestros que tenemos experiencias significativas en nuestro campo, debemos de llevarlo al aula y que los alumnos sepan cómo resolver ese problema. Particularmente hablando de ahorita de mi curso de cálculo en varias variables, que la verdad que disfruto mucho este curso, la verdad, disfruto mucho enseñando matemáticas. Yo quiero enseñarles, ¿no? Por ejemplo, cómo utilizar el cálculo vectorial o el cálculo en varias variables para hacer que una neurona aprenda, una neurona artificial aprenda. Y eso les voy a enseñar para que sepan dónde se utiliza el cálculo de varias variables en un problema de inteligencia artificial, por ejemplo. Correcto. Y cómo hacemos que aprenda que, aquí lo importante, a lo mejor los de ingeniería civil esperan que aprenda a hacer mezclas, a reconocer materiales, cuál material es bueno, cuál es malo. Y cosas tan sencillas como esas, pudiéramos hacer que una red neuronal pudiera aprender algo sencillo. Y entonces se van a dar cuenta la importancia de la digitalización de la industria que debemos de tener y cómo aplicarla a su área específica. A lo mejor a los de gastronomía, por decirlo así, pues ver qué tipo de alimentos son los adecuados y que la neurona o la red neuronal aprenda a distinguir los mejores cortes o la mejor comida, o el mejor alimento y enseñarle a que aprenda eso a la neurona. Entonces, ese es un objetivo en mi clase y vamos a lograrlo en su momento. Y realmente a la gente de ingeniería industrial también, cómo hacer, por ejemplo, que se distribuyen correctamente la paquetería, cómo se administra adecuadamente un almacén, etcétera. Vamos a ver problemas que como con cálculo de varias variables podemos resolver problemas prácticos en la vida real, ¿no? Ese es el objetivo que yo tengo, que yo veo que los maestros debemos de tener. Primero, ser los primeros entusiastas de dar la materia, que los alumnos vean que nos gusta enseñar la materia. Número 2, no nada más eso, sino mostrarles la aplicabilidad, y no con ejemplos del libro, de cómo se utilizan esas herramientas en problemas de la vida real, ¿no? Ese es. Y yo invito a los profesores que nos apoyemos con eso, y a los alumnos que te entusiasmen haciendo ese tipo de problemas, pues, para poder formar estudiantes mejor preparados en la vida real, ¿no? Cuando Sí. lleguen.
Correcto, pues ya escucharon toda nuestra comunidad UPAEP, mis compañeros de la clase de cálculo de varias variables, pues está la iniciativa, está pues esta gran oportunidad que tenemos nosotros como estudiantes de hoy en día, pues irnos acomodando, ir viendo acerca de cómo utilizar pues estos procesos matemáticos para en un futuro ponerlos a prueba en la vida real, como aquí lo comenta el doctor, pues de antemano yo agradecerle el día de hoy que estuvo aquí presente en cabina con nosotros, a todos nuestros este, a toda nuestra comunidad UPAEB, a toda nuestra comunidad de ingenieros, recordarles que siempre podrán sintonizarnos mediante las siguientes plataformas como lo son YouTube, Amazon Music, Spotify y Apple Podcast. Agradecerle nuevamente, doctor, pues su tiempo, el aprendizaje que hoy tenemos. Y a mí me gusta decir esto porque siempre pues me voy con ese aprendizaje de aquí de los diferentes ponentes que hemos tenido también a lo largo de otros episodios. Nos vamos contentos y yo creo que toda la comunidad que nos está escuchando, nos está viendo, depende de la plataforma, pues nos vamos hoy con un nuevo aprendizaje y algo, una nueva técnica de enseñanza y algo que tenemos que ponerlo a prueba, porque esto debe de seguir evolucionando. Entonces, agradecerle su tiempo nuevamente, doctor, y pues estamos aquí para servirle siempre. Pues muchas gracias, agradezco la invitación, realmente cuando gusten, aquí estoy y podemos platicar del tema que ustedes deseen. Pues muchas Claro que sí. gracias por la Gracias. invitación. Esto es una producción de Upres Media UPAEP.